Gracias por hacernos parte de su fin de semana. Este encuentro de hoy se escapa de la cotidianidad de las informaciones actualizadas, porque vamos a actualizar una información que a lo mejor tenga que ver con añoranzas. Y hablo de añoranzas porque nos va a hacer el favor de acompañarnos durante todo el trayecto de este programa un amigo de este pueblo, una persona que me dio un trabajo enorme convencerlo, porque él dice ser un artista de la época pasada. Yo pienso que los artistas como él permanecen en el tiempo, aun cuando se vayan, y a él le queda mucho por hacer. Luis Ovalles nos hará el favor de acompañarnos en este encuentro y van ustedes a ver lo que vamos a disfrutar este programa. No se muevan. El músico, el productor, el conductor de programas de televisión, Luis Ovalles, nos está haciendo el favor de acompañarnos esta noche en este encuentro. Luis, bienvenido. Gracias, hermano. Decirte que para mí es un alto honor estar al lado tuyo y en este programa, que tengo parte afectiva. Sí, muy cercana ciertamente. Con este programa, y soy un colaborador. Me siento muy contento, realmente te lo digo, y de que podamos tú y yo reencontrarnos y conversar con un momentito de nuestras cosas y nuestras Yo pienso que no habíamos tenido la suerte de interactuar en escena. No. Digamos en escena sí, porque con tu orquesta a mí me tocó, digamos, presentarla en alguna oportunidad, pero conversar en un conversatorio, en un diálogo abierto como este, no habíamos tenido la suerte. Y yo pienso que vale la pena, porque hay muchas cosas que contar. Primero, Luis Ovalles nace en una comunidad pequeña. Correcto. Y desde ahí crece. Y todo el mundo entendía que era imposible que una orquesta pudiera manejarse desde Moca y hacer proyección a todo el país y más allá, porque tú desde Moca tú llegaste a hacer varios viajes a Estados Unidos con tu orquesta. Es correcto, es correcto. ¿Cómo tú podías manejar eso, Luis? Porque como siempre la gran mayoría de las actividades artísticas se nutren en la capital, ya no, ya los medios han cambiado, pero antes las cosas estaban totalmente concentradas en la capital y tú pudiste hacerlo desde Moca. Muy difícil. ¿Cómo te fue ahí? Mira, trasladándonos a ese tiempo, los años 60, 70, 68, 70, por ahí, era muy difícil. No había una central telefónica en Moca. No. Tú marcabas el cero, te salías en Santiago y te ponías en una lista. Entonces, si alguien se interesaba por la orquesta en Moca, para tú devolver esa llamada, eso era una odisea. Y nosotros, muchas actividades se nos caían en la capital porque el merengue famoso, los tenis, eso se metió en la capital y creían que era un grupo de los Estados Unidos, que era un grupo radicado en los Estados Unidos. Luis Ovalles radicado en los Estados Unidos, pero era en Moca que nosotros estábamos. Entonces, cuando Johnny Ventura trae a la dimensión latina, es que nosotros hacemos el debut en la capital y en algunos pueblos. No recuerdo qué año, si fue 72, 73, por ahí, cuando vino la Dimensión Latina por primera vez. Hicimos una gira conjuntamente con ellos y ahí fue que nosotros tomamos nombradía. O sea, a la gente le gustó mucho. Ya tú eras agrónomo. Sí, tú eras agrónomo. Claro que sí. Y ejercías como tal, porque para mantener una orquesta y mantener una familia, me imagino que tenías que vivir. Claro que sí, yo trabajaba en el Instituto de Tabaco. Porque... ¿Y cómo tú te hacías para ensayar y para montar la fiesta? Porque tú hacías muchos bailes por la puerta en el Cibao, porque tú eras un ídolo en el Cibao. Claro, pero ¿qué yo te digo? Yo he tenido dos cosas buenas en mi vida. Yo soy un tipo llevadero. Y lo segundo es que soy muy disciplinado. Eso me consta. Por ejemplo, nosotros llegábamos a las 4 de la tarde de la escuela agrícola
Y a las 5 ya yo estaba ensayando con la orquesta. Hasta las 5, 6, 7, ya yo había terminado los ensayos, me ponía a estudiar lo que me tocaba para el otro día. Y así hice mi carrera, compartiendo la música con la cosa. Tuve problemas porque los profesores que estaban entregados totalmente dedicados a la agronomía no aceptaban que un músico pudiera ser agrónomo. Y me lo reclamaban y me hacían bullying con eso. Sin embargo, cuando Rafael, mi hermano, se graduó, que fue el primer contacto que yo tuve contigo musicalmente. Correcto. Tú hiciste un grupo, un pequeño grupo, con un acordeón, si mal no recuerdo, yo estaba realmente muy pequeño. Hiciste un grupo con un acordeón, un saxo y no sé qué otro instrumento, y tú tocaste unos bossa nova. Correcto. Porque tú no eras un músico popular. O sea, a ti te gustaba el rock, a ti te gustaba el bossa nova, a ti te gustaban otros géneros. No, yo pasé por todo el proceso que se pasaba en ese momento. ¿Cuál es la música que estaba de moda? El bossa nova, el rock. Y yo pasé por todo eso. ¿Y tú tenías un grupo que tocaste rock alguna vez, sí, como cuando muchacho? Yo creo que yo tenía como 16 años y teníamos The Ready Boy, se llamaba. ¿Cómo se llamaba? The Ready Boy. Me gustó el nombre. Sí. The Ready Boy, los muchachos que están ready. Los muchachos listos. Sí, los muchachos listos. Entonces, eso causó buena impresión en los años 58, 59, por ahí. O sea que yo siempre estuve al día de las cosas que estaban sucediendo. Entonces, ¿cuándo cambia cuándo entiendes que debe cambiar la línea para meterte en la música popular? No, porque en esa época yo tocaba en la orquesta de Moca. Yo era saxofonista de la orquesta Interrogación. ¿Y había una orquesta que se llamaba cómo? Interrogación. Yo no me acordaba de ese. O sea, no la conocí. Yo tocaba con esa orquesta. A veces me contrataban, por ejemplo, como la orquesta de Víctor Batista, en Santiago me contrataba, y yo iba como saxofonista. Yo llegué a tocar con la orquesta de Papín Feliu. O sea, yo llené mi... O sea, tú fuiste un músico de evento. Sí. Un músico de evento. No, porque eso era una orquesta establecida que tú tenías que elegir música para tú tocar con esa orquesta. Pero, ¿y dónde tú te formaste como músico? ¿En la Academia de Música de Moca? En Moca. ¿Con quién? ¿Con el señor Castillo? No, don Tilo Rojas primero, que fue con el primer profesor que yo tuve. Luego yo tuve a don Usaino Hermosén, que fue el que terminó dando nuestra formación como músico, y mis hermanos Pilito y Antonio, que eran músicos de la... Porque don Usaino dirigió Los Caballeros Montecarlo en su momento. ¿No? Sí, claro que sí. Él fue director de Los Caballeros Montecarlo. Sí, pero ya había dejado la dirección de la banda de música. Pero aparte de eso, él tenía una orquesta, Usaino. No. Sí, tenía su orquesta y yo llegué a tocar con él siendo un niño. Yo llegué a tocar con él. Entonces, ¿cuándo tú te conformas como el líder de una banda? Es un proceso un poquito largo. Pero vamos a sintetizarlo. En la piscina se tocaba los domingos. La piscina de Moca. No, espérate, que la piscina fue en el 62 por ahí. Cuando yo regreso de la capital a Moca, Adriano Miguel Linche tenía un grupo que tocaba los domingos en la piscina. ¿Y qué hacía Linche? ¿Cantaba? Cantaba y tocaba un Tiffany, como le llaman, una flauta... ¿Una flauta dulce? Dulce. No, era de metal. De metal. Y... Pareció el piccolo. Parecido a un piccolo, correcto. Okay. No, el piccolo es la flauta pequeñita. No, porque el piccolo es de este lado. Es transversal. Okay. Este era recto. Era un Tiffany, le llamaban a ese instrumento. Bueno, parecía esos instrumentos suramericanos. Sí. Me van a buscar a casa para que yo vaya a reforzar el grupo, porque el saxofonista que tocaba no podía ir ese domingo. Y yo fui y toqué con ellos. Y causó buena impresión. Y me invitan a que yo me quede con el grupo. Y yo le digo que no, porque yo tenía otros planes. Ya yo tenía los planes de formar tu orquesta. De formar un grupito. Porque ya había entrado, te estoy hablando del año 68, ya yo había entrado a la escuela agrícola a estudiar. Sí, ya toda la convulsión política había quedado atrás, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Entonces, formamos el grupo que en sus inicios se llama Los Escogidos de Luis Ovalle. No me digas.
Tú eres escogidita, ¿verdad? No, porque yo lo escogí de los músicos de la orquesta. Ya. Pero me doy cuenta que había una situación de que ahí no iba a haber futuro. Porque eran músicos formados y músicos que no tenían lo que yo aspiraba. Entonces, busqué estudiantes de la Que academia. tú pudieras dirigirlos. Busqué estudiantes. Porque los otros se iban a convertir en líderes después que todo estuviera montado. No, era un problema disciplinario. Por eso mismo. Eran gente que estaban ya, que tenían sus costumbres y sus cosas. ¿Qué sucede? Que yo escojo esos estudiantes más avanzados y arrancamos. Entonces ya se llamó Los Juveniles. No, nos llamamos los escogidos de Luis Ovalle. Después me gustó eso. Yo no sabía. Después me hablaron y dije, pero ¿cómo que ese nombre no es comercial? Ve acá, parecía los Leones del Escogido. No relaje con eso. Entonces, de ahí decidimos ponerle. Yo había tocado con una agrupación aquí en la capital que se llamaba Los Juveniles de Baní. No, perdón, Los Juveniles Modernos. A mí me gusta el nombre de Los Juveniles. Vamos a poner Los Juveniles. Entonces le pusiste Los Juveniles de Moca. Los Juveniles de Moca. Luego, cuando el grupo siguió teniendo aceptación, le pusimos Luis Ovalle, no, Los Juveniles de Luis Ovalle. ¿Qué tú grabaste? Luis Ovalle y su ¿Qué tú juvenil. grabaste con Los Juveniles, Luis? Muchísimas cosas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Los Patos eran Los Juveniles. Correcto, todavía. eran Los Juveniles. El Cañabrava eran Los Juveniles. Los Juveniles. ¿Qué otras cosas grabaste? Fueron muchos temas. Martillo y Clavo todavía eran Los Juveniles. Pero eso nunca salió en disco. Eso era de consumo. Ese era el disco mío. Muy Acuérdate interno. que te lo pedí una vez, que me quería oír. Sí. Nosotros hasta llegar a grabar el primer LP, que la gente, ahí fue que el disquero nos dijo, mira, eso de Los Juveniles, Eso está como, ahorita ustedes, está como para atrás. Vamos a poner Luis Ovalle su orquesta. Ahí nace eso. Pero entonces, ¿cuáles hits se hicieron ahí, en ese disco? Oye, Limpiabota. No, ya Limpiabotas es después. No, Limpiabota está en el primer tema, en el primer LP que nosotros hicimos. Con Musiquito. Con Musiquito. Porque Musiquito fue tamborero todo el tiempo. Sí, Musiquito era timbalero también. También. Timbalero y tamborero. Y tamborero. O sea, él te tocaba el timbal en las salsas. Ajá. Y en las guarachas y las cosas, que era lo que Y tú la tocabas. tambora en los merengues. Y la tambora en los merengues. Charlie Amarante del conguero. Sí, que luego los dos se convirtieron en cantantes. En cantantes. Exitosos los dos para ti. Y Charlie fue la estrella Sí, de la orquesta. pero Musiquito te pegó unos cuantos discos. No, Señor va a limpiar. Todo lo que Musiquito elegía se pegaba. Y en cada uno de ellos tenía mi contra. Pero cuando lo de Limpiabota yo dije que no. Y yo no iba a Tú grabar, le dijiste que no. Que no iba a grabar eso. Pero, y entonces él te daba ¿cómo se llama? Las voces de los instrumentos, porque él también tenía... No, las voces la daba yo. Él me tarareaba Sí. sus cosas. Sí, sí. Él me la tarareaba con la boca. Entonces yo la armonizaba. Como era lógico. Sí. Entonces ahí comenzamos. Pero Musiquito, cada vez que me daba un tema, era un tablazo lo que había. Y tú te oponías. ¿Eh? Tú te oponías. Bueno, a lo primero sí. Cosas de la vida. Luego yo tuve que aceptarlo. Sí, pero es así. Después que hubo un tema que me llevó que se llamaba El Cañón. Pero era una vulgaridad total. Ajá, pero la gente me lo cantaba en la calle. Y tú lo grabaste. Y yo lo grabé. Y el cachalote aquel famoso. Cuando el cachalote... ¿De quién es eso? Ese es el tema de quién es, Dios mío. Tú debiste de haberme dicho más o menos. No, porque hay cosas que... Porque yo quería un conversatorio llano, así de simple, repente a uno ligero. se le olvide. El cacholote yo no recuerdo de quién era, ¿no? Eran de las Sí, cosas que me llegaban, pero me fue un llegaban a la escándalo. mano. Claro que sí. Por ejemplo, Los Nah, Patos. ya recuerdo, de Farolito Gómez. ¡Ay, Dios mío! De Farolito. Un gran saxofonista, pero Excelente un saxofonista finísimo. Yo conozco la historia, lo conocí después de borracho, porque nunca lo conocí tocando, pero el referente musical en el Cibao Central, Farolito, Él fue era... una de las bases en cuanto al dominio que yo tuve del saxofón, me la dio Farolito. Esa técnica de Farolito, yo la absorbí. Farolito, le decían Farolito ¿por qué? Porque él cantaba el Farolito de Agustín Lara. Pero lo cantaba Cantaba lindísimo. bellísimo. Lo vi en un video, Lindísimo. desconocía, porque estuve
traté de conocer algunas historias de esos personajes de esa época. Y tocaba una guitarra magnífica. Maravillosa. Maravillosa. Entonces, Luis, te conviertes en esa estrella, digamos, en la geografía cibaeña. Correcto. Y tú hacías fiesta por la puerta. Hacíamos en Licey al Medio, en el Montevideo Bar. No, y nos contrataban mucho. O sea, nosotros llegamos a ser la orquesta más popular de toda la zona del Cibao. Sin duda alguna. Como fuimos también la primera orquesta que grabó. Porque antes grabar eso era una odisea. Sí. Y se grababa en 2 canales, en 4 canales. Comenzamos grabando en 2 y después pasamos a grabar en Estudio 4. Fabiola. No, el Polvorín. ¿Cuál es ese? Yo ese no lo Pero conozco. estamos hablando de cosas muy pasadas, estábamos jovencitos todos. Sí. ¿Y quién le manejaba esas grabaciones, Luis? Tú. Sí. Y hacía la mezcla y todo. Todo con el O sea, técnico. debutante haciendo mezcla. Con el técnico. Sí. Y le quedaban bien. Porque además había poca exigencia en el mercado. De hecho, por ejemplo, la radio en AM no exigía la calidad que te exige la FM. La FM en este momento. Luis, vamos a seguir hablando. Mientras tanto, vamos a cumplir con estos compromisos porque este conversatorio pica y se extiende con Luis Ovalles. El maestro Luis Ovalles nos hace el favor de acompañarnos en este encuentro. Mira, Luis, te voy a señalar algunos versos para ver si tú te remontas ahí en esa época y me lo explicas, por favor. En el campo vivían mis bisabuelos y estando yo pequeño me contaba papá que su abuelo era dueño del ingenio y hacían las moliendas dentro del enramá. El molino era masa de madera haciendo un engranaje para moler la caña. Me contaba que faltan los motores para girar las masas. Se utilizaba un buey, que sé yo cuánto. Yo pienso que si no estoy equivocado, tú fuiste de los primeros que recogió en el Cibao Central estas tradiciones. ¿Qué es eso? Había un ingenio en Moca, por casualidad. En San Víctor, claro que sí. No relaje. Claro ¿Dónde estaba ese? En San Víctor. Y todavía quedan ahí restos de eso. ¿Quién te compuso eso? ¿Tú? No. ¿Eso es de Linche? No. Yo no recuerdo cómo se llamaba ese señor. Señor, yo recuerdo que fue y me llevó esas letras, esa historia, y yo me fasciné. Sin melodía. Sin melodía. Le puse la melodía, le pusimos un coro, lo ensamblamos ahí. Hiciste un pambiche. Sí, era especie de un pambiche. Sí. Un merengue paso ahí. Con Linche, nosotros temas así, épicos, lo hicimos también, porque Ciprián Bencosme fue de Linche. Que era una figura legendaria de la Mocanidad. De la Mocanidad. Se alzó a la montaña en contra de Trujillo. Correcto. Y bueno, entonces todo eso, nosotros hicimos una serie de temas épicos, que eso nos dio a nosotros no tanta popularidad, sino peso específico. Sí, le dio respeto. Sobre todo se ganaron el respeto de un sector que entendía que había que rescatar esos valores. Esos valores. O sea, ya tú, de tu ser, de qué partido eres tú, de que me dé mi mangú, del tema de... Señor va a limpiar. Señor va a limpiar, del tema, los papeles del divorcio, los papeles... que te dieron mucha popularidad, Parampumpa y todo ese tipo de temas. Tú grabas ese otro tipo de temas y te da un peso específico como agrupación. Y tú lo incluías en tus producciones. ¿Cuántas producciones llegaste a hacer, Luis? 19 producciones hicimos. ¿Bastante? Sí, claro que sí. ¿En Moca cuántas hiciste? 4. Viviendo nosotros en Moca. Vamos al crossover. Ya estabas sustentado en una popularidad muy marcada, ya eras la estrella. Me consta que nunca te lo has creído eso, para que la gente lo sepa. No hace falta. Eso de la estrella lo digo yo. Ya eras la estrella y entonces el Cibao te queda chiquito. O es que el mercado nacional te absorbe y tú tienes que crear plataforma para hacer una proyección mucho más amplia. Mira, en el plano personal,
yo estaba muy bien en Moca. O sea, ya yo estaba casado. Los pueblos son buenos. Tenía 2 hijos. Ya yo estaba habituado. Trabajaba de lunes a viernes en el Instituto de Tabaco, pero de viernes a domingo yo tocaba mis fiestas. Y la entrada, aunque era poca, pero se vivía bien. Pero comenzaron una serie de amigos a decirme, mira, el futuro que tú tienes. Yo recuerdo que una vez yo le traigo un tema a Johnny Ventura y lo pongo en su oficina y nos ponemos a oír. Y él es el primero que me dice, Luis, tu mente le queda grande al pueblo. No me digas. Tú te vas a frustrar. Porque tú estás haciendo cosas mejores que las que están haciéndose aquí. Como nosotros éramos tan amigos y cosas así, yo estoy pensando que me está dando caricias positivas. Pero sembró ese gusanito conmigo. Recuerdo que también cuando nombraron al doctor, ¿cómo se llamaba? Lo nombran en la San Rafael. No a Cruz Infante, no, sino a su amigo. No. Bueno, yo me acuerdo ahorita. Me dice, Luis Valle, yo tengo 57 años. Tú tienes 30 y pico de años. Y yo voy a quemar Dorito Acosta. Ah, Dorito, nuestro amigo Dorito. Otro legendario de la mocanidad. El doctor Dorito Acosta me dice, yo me voy para la capital. Y me daría mucha pena dejarte envejecer aquí en Moca. Tú debes de irte. Tú debes de. Yo voy a hacer un tema para irme para la capital. ¿Y qué hiciste? Se fue la luz. Y se pegó. Ay. Entonces ahí comenzamos a verte ya en el show al mediodía, en los programas de televisión. Ahí comenzó todo. Ya hiciste los Media Tour clásicos, ya. Ahí comenzó todo. Entonces Domingo Bautista. Los temas que nosotros habíamos grabado en el Cibao comienzan a pegarse aquí como temas nuevos porque nunca se habían oído en la capital. Entonces Domingo Bautista, ¿cuándo entra? No, cuando yo comienzo a planificar mis cosas para venir para acá. Lo mejor que te pasó. Yo dije, yo necesito una gente que conozca el medio de la capital, porque yo llegando a Moca, de Moca a la capital, me van a comer. No. Entonces, yo había conocido a Domingo en la casa de José Rafael La Antigua, donde Lola, sí, que él había ido un día ahí trabajando nuestra querida Lola. Trabajando con Wilfrido. Y le caí atrás a Domingo. Yo, mira, Domingo, yo tengo esto. Y le hice una oferta que como yo no tenía nada, cuando tú no tienes nada, tú ofreces lo que sea. Todo. Y yo le hice una oferta a Domingo, que Domingo lo pensó. Y entró. Eso me lo dijo él sentado ahí. Sí. Y él entró. Arrancamos. Ahí viene lo que te dije antes. Yo soy muy organizado y yo respeto al que trabaja conmigo. Yo lo que era la parte de ventas, contrataciones, los negocios los manejó Domingo. Y te dio muy buen resultado. Yo me concentré en la música. Sí, te dio muy buen resultado. El resultado fue excelente. ¿Y por qué? Entonces Luis, ¿por qué si la orquesta estaba en tan buen target, por qué si ya tú habías cambiado, habías reestructurado tu orquesta, siempre dejaste los dos tenores? Sí. No. Era un color que identificaba mucho lo que. Sí, pero generalmente las orquestas armonizan con un tenor y un alto, un alto y un barítono. Por ejemplo, yo quiero que hablemos un poco de Félix del Rosario, porque yo sé que le tienes gran admiración al maestro. Claro que sí. Pero entonces, si la orquesta estaba muy bien, con su sello muy personal, y estaba pegada aquí en Estados Unidos, ¿qué pasó con la orquesta? Lo que no quieren entender los músicos de hoy, la evolución. Todo en la vida va evolucionando. Yo entendí cuando mi música no iba a seguir estando en los primeros planos. Yo lo entendí. Pero tú pudiste haberte adaptado. Porque tú hiciste las adaptaciones, por ejemplo, mira, tú fuiste crossover cuando grabaste El Bueno, el Malo y el Feo.
Fuiste un crossover. Esos eran temas que Pero tú lo bueno, hacías. pero grabaste El Sonido del Silencio. Correcto. Grabaste, ¿qué otra cosa grabaste? Soul Macusa. Soul Macusa grabaste. Todas esas Grabaste cosas. La Isla Bonita Correcto. con ¿cómo se llama? Con una de las grandes artistas nacionales. Entonces, si tú fuiste capaz de hacer esos trams, entonces, ¿por qué no haces la transición en el momento en que tú entiendes que ya tu música estaba en un punto específico y había que renovarse? ¿Por qué no hiciste esa renovación? ¿O tú crees que tú puedes ahora mismo cambiar tu estilo a un estilo de DJ? No, yo no. No, y yo nunca lo fui tampoco. Es lo mismo. Es lo mismo. Yo no podía cambiar a tocar al estilo de la Coco Band porque yo tenía mi sello. Pero la gente lo que estaba consumiendo era ese estilo. Coco Band. Como la Coco Band fue desplazada en un momento dado. Y como se han seguido las cosas. Y como así ha crecido el mercado, la gente va buscando más exigencias. Sin embargo, Luis, hay gente que no se han desplazado. Por ejemplo, Johnny Ventura sigue siendo la gran estrella nacional. Es como artista. Pero sigue siendo la gran estrella nacional porque él no se fue. O sea, Johnny Ventura se quedó, ¿eh? Y tú pudiste haberte quedado. Y perdóname, tú te lo estoy diciendo aquí con todo el cariño y todo. Lo que es Fernandito Villalona, lo que Sergio es Vargas. Sergio, lo que es Johnny Ventura, son artistas per se. Son ellos los que le gustan al público. Lo de nosotros era una orquesta, era un estilo, eran unos temas específicos. Johnny Ventura gusta porque Johnny Ventura. Y puede cantar con lo que cante. Y sigue siendo Johnny Ventura. La calidad de lo que tiene atrás no importa. Sí, porque tanto. tú lo que hacías era que explotaba a unos cantantes con un ritmo muy personal. Muy personal. Mi música estaba muy definida. Y como fue definida en el tiempo también. Luis, es verdad que hay orquestas nacionales, orquestas que se formaron aquí en la capital, que de alguna manera tú incidiste en su formación, En la mayoría de lo de ese tiempo, que te decían, dame los mambos, los saxofones, como Luis Valle. Le pedían a los arreglistas, hasta el mismo Wilfrido llegó a pedir eso. Yo quiero el estilo, los saxofones en este merengue, pero lo quiero el estilo de Luis Valle. Porque nosotros creamos un estilo, tenemos una forma. Y en la medida que comenzaron a ofrecer lo mismo, con otras variantes y otras ideas, se fue quedando atrás. Entonces te convertiste en productor. No. ¿Tus discos todavía siguen vendiéndose, Luis? Correcto. O sea, todavía te llegan algunos chequecitos. No, yo no recibo beneficio de eso. Porque nosotros, ¿Quién tú vendiste esos derechos? Nosotros vendíamos los derechos. ¿Con quién tú grabaste internacionalmente? Nosotros pasamos por varios sellos, porque tal como te digo, nosotros vendíamos las producciones. Perfecto, pero ¿con quién fue que tú hiciste más, digamos, más discos? Bueno, con la Cubaney. Entonces, después te quedaste como productor de Cubaney. De Cubaney. Pero por ahí pasamos muchísimos músicos que fueron productores. No fue que yo fui algo sobresaliente en eso, ¿no? Yo fui uno más de lo que pasó por ahí. Como cuando nosotros ganamos el disco de oro con la Cubaney, fue un tema que aquí prohibieron. ¿Cuál fue? No se va a poder. Ah, sí. Eso lo prohibieron aquí porque era en la época de Balaguer. Y sin embargo, eso internacionalmente explotó y eso nos llevó a ganar un disco de oro. Nos llegaron fórmulas de promoción de la compañía disquera, pero dio resultados. Luis, tú has recibido muchos pergaminos. Sí. Me consta. Muchos reconocimientos. Claro que sí. Tú eres profeta en tu tierra, porque Moca te recuerda, todavía te premia. ¿Cuáles son los momentos, digamos, más trascendentales, a título personal, a título emocional, que tú has vivido con esos reconocimientos que le han hecho al trabajo de Luis Ovalle, que a diferencia tuya, que tú me decías, bueno, que tú sabes que yo estoy aquí, que yo lo que tengo es un programa de televisión, pero
pero como bien tú planteas y como hemos descubierto aquí, tu música permanece en el espacio, en el tiempo. Sí, porque se hizo y fue una música que trascendió. La música, los Beatles todavía están ahí. Sí, Yo escucho los Beatles en cualquier momento de mi vida. Cada cosa en su dimensión, cada cosa en su lugar. Perfecto. Entonces, ¿cuál fue ese momento que, digamos, en tu pueblo, para señalar otras, porque hay otros homenajes que se te han hecho en otros lugares? No, decirte de uno solo, yo sería ingrato en eso. Ahora, en mi persona, todas las cosas que a mí me han hecho en mi pueblo, para mí tienen una importancia increíble. Hay un aula que lleva el nombre tuyo en la escuela de Bellas Artes, sí. ¿Qué otra escuela es que te hizo un reconocimiento? Hay unos estudiantes que hicieron un reconocimiento a la música de Luis Valle. Eso fue las escuelas libres, las bandas libres, como le llaman, que me hicieron un reconocimiento. ¿Y dónde te hicieron ese reconocimiento? En Moca, bellísimo. Hicieron un concierto y cogieron algunos de los merengues y lo interpretaron niños. Eso fue lo que más me emocionó a mí. Eso tiene una connotación que eran niños especial. que estaban tocando todo, y yo agradezco infinitamente eso, tanto al director como a los mismos músicos, y estoy en la mejor disposición de cualquier cosa que yo pueda aportar a esas bandas libres de Moca. Luis, la apreciación que tú tienes de Félix del Rosario, porque tú, fíjate, yo me siento a escuchar cosas y escucho tu música, siempre. Tú sabes que yo siempre fui tu fans, siempre he sido tu fans. Y yo me pongo a ver ¿cómo se llama? Las voces de los jaleos de tus merengues, y a veces hago un cruce con los jaleos de Félix del Rosario. Digo, ¿hay alguna razón para que esto ocurriera? ¿Es que Luis Ovalle se sentó en esa mecedora donde tocaba Félix del Rosario y entendió que podía hacerlo similar? ¿Hay alguna influencia de Félix con Mira, la música tuya? Cuando Félix surge para el Cibao, fue en la época de la Revolución, que Félix llega al Cibao y se instala allá. Yo cultivé una amistad muy bonita con Félix, en ese sentido, porque él iba mucho a Moca, pero iba de manera personal. Y nosotros cultivamos una bonita amistad. ¿Te puedo pedir un permiso? ¿Cómo no? Para que me cuentes historia, pero después que se cumplan estos compromisos. ¿Cómo no? Continúa el programa. Continúa este encuentro hoy con el maestro Luis Ovalle. Qué gusto me da. Termina de contarme la historia de Félix del Rosario. Mi relación con Félix Rosario fue muy estrecha. Fue una amistad muy bonita, pero de nada, por esa amistad, mucha gente decía que yo imitaba a Félix Rosario, una cosa, pero mi música estaba muy lejos del estilo de Félix Rosario. No, pero no sería imitarla, sería sentir la influencia del maestro. Bueno, ¿qué sucede? Que nosotros ponerle 2 tenores a la orquesta, Félix tenía un tenor y un barítono. Un barítono. Y un alto. Félix tocaba alto también. No, quien lo tocaba era el manso. Sí. Pero no pasó de ahí, naturalmente. ¿Quién, no sabiendo de música, no iba a admirar a un maestro como Félix Rosario? Porque se fue. Félix Rosario en el saxofón fue alguien fuera de serie. Era una cosa digna de imitar. Además, ponerle un timbal a un merengue en aquella época, eso era ser muy osado. Eso era ser muy osado, Luis. Sí. Yo siento que el aporte de Félix está ahí. Claro, de Johnny Ventura, eso ni hablar. Todo lo usaban. Es una leyenda. Todos lo usaban. Pero Félix era, aparte de merenguero, Félix era un músico, un jazzista. Era muy versátil. En todos los aspectos de la música bailable, él evolucionó muchísimo. Hay una base rítmica que yo a veces la siento muy parecida a lo que tú hacías con los tríos, los pericos ripiados. Tú tuviste
tú quisiste quedarte en el Perico Ripiao? Tú sabes que el truco que yo tenía, que no lo podía decir en ese tiempo, el truco era que mi base rítmica era de música. Perico Ripiao. Sí. Sí. El resto era adorno. No relajes. Para confundir al enemigo. No relajes. No relajes. Y te dio resultado, ¿eh? Me dio resultado. Y fíjate tú que ahora, hasta donde ha llegado la música de tierra adentro, el Perico Ripiao, que ya no es tierra adentro, ¿eh? No. Ya es tierra afuera. Ya es urbano. Porque ya es urbano. Sí. ¿Qué opinión te merecen los urbanos, Luis? Es la música de este tiempo. Yo creo que en la época de nosotros, para tú hablar de la internacionalización de la música dominicana, nada más habían dos referentes, que era Johnny Ventura y Ferdinand Rosario. No llegó a donde han llegado el maestro Solano. Eran pocos los grupos que podían trascender. Señores, hoy día tenemos que aceptar que la música eso es el género. dominicana ha llegado a los confines del mundo. Sí, sin duda alguna. Ese reggaetón. Ayer yo estaba viendo, ayer casualmente, que hubo un concurso de bachata en Barcelona donde rompieron el récord Guinness de baile de bachata. 1000 parejas haciendo una coreografía. Una coreografía de 1000 parejas. No, 1000 personas. 1000 personas. 500 parejas haciendo un concurso de baile de bachata. Sí, pero Juan Luis llevó a una isla cerca de 400.000 personas. 400.000 personas. 400.000 personas con bachata y merengue. Sí, sí. Entonces, eso te dice a ti que no es verdad que nuestra música está en crisis. La música nuestra se ha expandido a nivel del mundo. Entonces, ¿por qué a ti te gusta el programa de añoranza? ¿Por qué tú no pones merengue moderno? Porque a ti te gusta añoranza. En vez de yo poner... Entonces, en vez de tú poner a Lucho Gatica y a Rocío Dúrcal, pon a Moza La Para. A Moza La No nos vamos a entender. No nos vamos a entender. Porque tenemos que ser claros. Esto es una cuestión generacional. A Moza La Para, que sé yo quién. ¿Tú sabes quién me gusta a mí mucho? Y al Alfa. Perdón. ¿Sabes quién me gusta mucho a mí? Vaqueró, a mí me encanta Vaqueró. No. A la Hazá. A mí Alhazá me gusta. Pero, es un innovador, es un innovador. A mí me fascina. Yo estoy luego por una fiesta con él, pues yo bailo mucho. No, yo no. Yo dejé de bailar. Tú tienes la suerte de que Miriam te baila todavía. No es que tú bailas, es que Miriam te baila. Entonces, tú me perdonas, pero eso es la parte más importante. Eso es la parte más importante. Pero sí te digo, yo me siento muy orgulloso del crecimiento de la música dominicana, a los lugares donde está llegando, donde ha llegado. No importa cómo sea, en qué ritmo sea, es música dominicana, son artistas dominicanos que han triunfado en el mundo, donde antes lo que estábamos en esa área éramos muy limitados. Sí, sí. En cuanto a la expansión, hoy día no. No, porque ahora esos muchachos... Hoy te sale un muchacho a ti en la televisión que yo estoy regresando de Holanda ahora sí. Y tú dices, ¿pero quién es? No, y ese muchacho hace decir, te cuelga un video en YouTube y tiene 100.000 views, que sé yo cuánto, 1 millón de views. Y el tipo ya se convierte en una figura. Yo te digo, mira, en vez de nosotros estarnos lamentando de que el merengue está de capa caída, debiéramos de sentirnos orgullosos del que el merengue se ha expandido. Yo pienso que sí. No con el criterio cerrado de antes, que nada más era aquí que se bailaba, que nada más era aquí que ya es el mundo. Que no, Luis, y las fusiones estaban vedadas, estaban prohibidas. Una fusión que tú hacías, un merengue con tal cosa, eso te crucificaba. No, porque tú estabas fusilando. Tú estabas fusilando. ¿Tú te acuerdas lo que pasó con Wilfrido? Sí. Luis, si pudiéramos hablar 2 horas fueran pocas. Pero te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación. Les confieso a ustedes que me dio trabajo, pero lo traje. Luis Ovalle nos acompañó este fin de semana en Encuentro. Gracias, Luis. Gracias, hermano. Un abrazo.